Sí, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el pastor Pedro Fuentes Guzmán desde la ciudad de Campeche, México. Eh, Quiero hacer mi participación con respecto a el tema, subtema número 14, el empoderamiento de los padres hacia los hijos. Pero antes quiero darle un saludos a todos y cada uno de nuestros consiervos y consiervas, hermanos, hermanas que nos escuchan, reciban una bendición de parte de Dios. Mi deseo que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus ministerios y podamos seguir juntos aquí en esta eh, escuela, facultad teológica, ¿verdad? Universidad Teológica Internacional del Kairos de Dios. Es un enorme privilegio y una gran bendición poder compartir con ustedes. Bien, el subtema número 14 que me toca desarrollar en esta ocasión con respecto al empoderamiento de los padres hacia los hijos, usando como base el texto bíblico de Josué 24:15 y Efesios 6:1. En el pasaje citado de Josué 24:15, se evidencia la postura que nosotros como padres, todos aquellos que tenemos hijos o hijas, en Josué 24:15 encontramos un ejemplo, una enseñanza de cuál es la postura que como padres debemos nosotros tener con respecto a nuestros hijos. Teniendo en cuenta, queridos oyentes, que hasta ahora se ha tratado todo con respecto a la ideología de la diversidad de género o la ideología del género homosexual que se quiere instalar cultural, legal y moralmente en nuestra vida actual. Yo quiero mencionar que nosotros debemos hacer frente a estas cuestiones, no solo desde el ámbito bíblico, que tiene demasiados principios que nos enseñan cuál es el verdadero propósito de Dios de tener un género femenino y un género masculino solamente. Como padres nosotros tenemos el deber de que esta convicción clara y muy bien fundamentada y argumentada sea la misma convicción que estribe en nuestros hijos, y debemos velar por que estas enseñanzas torcidas y falsas sobre el tercer género puedan quedar en la vida de nuestros hijos. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 nos insta al escritor sagrado a que guardemos las palabras y los mandamientos de Dios, y que estas palabras o estas escrituras, estos mandamientos de Dios, que se las enseñemos a nuestros hijos, que se las repitamos cuando vayamos por el camino, que se las repitamos cuando nos sentemos con ellos, cuando se acuesten, cuando se levanten en el camino. Este ejemplo y esta enseñanza de Deuteronomio capítulo 6 no es otra cosa más que recomendándonos a nosotros como padres que debemos velar por la educación de nuestros hijos, y que la educación de nuestros hijos deben estar fundamentada en base a los principios bíblicos, a los principios de Dios, en el aspecto de nuestra vida cotidiana. Cada paso, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, debemos esforzarnos porque esté normada y esté regulado por los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. No olvidemos el consejo que Josué en el capítulo 1, versículo 8 hace: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es muy importante que nosotros como padres edifiquemos a nuestros hijos en los principios bíblicos. Mientras nosotros tengamos la sagacidad y busquemos la ayuda de Dios para instruir a nuestros hijos en
en los principios bíblicos, aludiendo la enseñanza del libro de Proverbios, que nos enseña que instruyamos a nuestros hijos en el camino y aun cuando fueren viejos jamás se van a apartar de ellos. Es triste, pero tenemos que reconocer que nuestras generaciones, o las generaciones, mejor dicho, las generaciones que están viviendo en la actualidad, de jóvenes y de adultos jóvenes, tal vez en su momento carecieron de enseñanzas y de principios sólidos de la verdad y principios bíblicos. De allí que la ideología, esta ideología de la homosexualidad, esté haciendo en ellos estragos y se haya podido arraigar en sus mentes y hasta en algunos de sus corazones, para tratar de defender una postura que está del todo fuera del contexto de los principios bíblicos establecidos por Dios. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, que los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos y que tenemos que velar porque nuestros hijos sean enseñados en los principios bíblicos, que conozcan el propósito de Dios, el plan de Dios para sus vidas, lo que el proyecto original de Dios de la creación en cuanto a la sexualidad o en cuanto al género que Él estableció, el género femenino y el género masculino, no más géneros. Entonces es necesario que nosotros como padres hagamos uso de las escrituras, hagamos uso de las enseñanzas bíblicas con respecto a cómo debemos orientar, enseñar y educar a nuestros hijos para que ellos puedan hacer frente a todas estas corrientes ideológicas del tercer género homosexual. De tal manera que nosotros podamos hacer volver los corazones de nuestros hijos hacia Dios, podamos hacer que los corazones de nuestros hijos, la palabra de Dios esté en ellos. Y cuando esas ideologías que tratan de distorsionar el propósito de Dios, esas ideologías de alguna manera paganas y hasta demoníacas que vengan a la mente de nuestros hijos, nos puedan encontrar en el corazón de nuestros hijos y en la mente de nuestros hijos, puedan encontrar los principios bíblicos que nos hemos encargado y ocupado de enseñarles, como dice Deuteronomio 6, por el camino, al acostarse, al levantarse, poner en los dinteles de las paredes, de las puertas y por todos lados, rodearlos de la palabra, rodearlos de los principios bíblicos, rodearlos de las escrituras, para que ellos puedan asimilar, entender y traer la convicción a sus vidas de que el principio bíblico es el principio original y es el principio verdadero que debe imperar a pesar de todas las ideas, a pesar de todas las filosofías y de todos los movimientos. Ellos puedan aprender a permanecer en los principios bíblicos establecidos por Dios. No debemos nosotros cerrar los ojos. Desafortunadamente nuestros hijos pasan más tiempo fuera de nuestro alcance. Desafortunadamente nuestros hijos están más tiempo ajenos a nuestra supervisión y a nuestra vigilancia. Pero esto no quiere decir que el poco tiempo o el tiempo que pasen con nosotros no podamos, con la ayuda del Señor, sembrar en sus corazones la palabra de Dios y los principios de las Escrituras, para que, otra vez digo, ellos puedan resistir a todas las enseñanzas torcidas sobre el tercer género. Es necesario que hablemos la palabra a nuestros hijos tal cual es, sin tabú, sin restricción, claro, teniendo en cuenta la edad de cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Y en base a esa edad poder utilizar las palabras correctas, los términos correctos, para hacerles entender que Dios no creó un tercer género, sino que Dios creó un hombre y creó a una mujer, y que en el libro de Génesis encontramos esa narración de ese acontecimiento de la creación de parte de Dios.
y que la ideología de que existen hombres atrapados en cuerpos de mujer o de que existen mujeres atrapados en cuerpos de hombre no es más que un vago pensamiento filosófico que trata de hacer, que trata de explicar la conducta de algunos, que trata de justificar el comportamiento de otros, comportamientos desordenados, comportamientos enfermizos con respecto a tratar de distorsionar la sexualidad y todo lo referente al género, a los géneros que Dios estableció. Y que repito, género femenino y género masculino y no más. Entonces, nosotros como padres tenemos que tomar la postura que nos corresponde, ser los maestros de nuestros hijos, ser los guías de nuestros hijos, ser los consejeros de nuestros hijos, ser los que guiemos a nuestros hijos a través de la palabra y podamos aclarar todas sus dudas, o si no las tenemos, ir y buscar a un experto para que nos ayude. El texto de Efesios 6:1 nos da un consejo con respecto a los hijos, que los hijos deben obedecer a sus padres, pero yo quiero ir un poquito más allá a ese consejo. Es necesario que nosotros como padres evidenciemos a nuestros hijos que pueden encontrar en nosotros al maestro, al guía, el ejemplo a seguir. Es necesario que podamos nosotros proyectarle a nuestros hijos la persona de Cristo y la personalidad de Cristo, y que ellos puedan ver a través de nosotros a Jesús, y que ellos puedan mirar en nuestras acciones, en nuestros dichos, en nuestra forma de actuar, puedan mirar a Jesús, de tal manera que ellos puedan desarrollar la convicción, la certeza y la confianza necesaria para acercarse a nosotros como padres y poder plantearnos sus inquietudes, poder plantearnos sus dudas, y nosotros, con la ayuda de Dios, de la palabra y con la ayuda de los expertos, poder sacarlos de sus dudas y esclarecer todas sus inquietudes, porque decía yo en los audios anteriores, pasan más tiempo en la escuela, pasan más tiempo con gente que no son cristiana, pasan más tiempo con gente con ciertas tendencias de conducta de vida, pero siempre y cuando nosotros como padres debemos sacar la casta, poner vallado y tomar posesión del lugar que nos corresponde como maestros de nuestros hijos. Dios les bendiga.